Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir. Ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir. ¿Qué tal, amigos de Ser Consciente? Este es un capítulo más, pero les quiero decir que vamos a hablar de un tema que no les va a dejar de verdad estar escuchando, estar pegados, ya sea en Facebook, ya sea en radio, ya sea en todas las plataformas en las que pueden ver y escuchar este programa, que es un programa dedicado a ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el dinero. Por eso les digo que no van a quitar el ojo de encima o el oído de encima, porque todos queremos saber cómo generar dinero, esa abundancia que podemos verla a lo mejor pues como algo que nos bendice, algo que nos llena, algo que es fruto de nuestro trabajo, algo que llegó y que no sabemos cómo es que nacimos en una familia en donde tuvimos herencias, no sabemos cómo a veces en lo opuesto nacemos en familias en donde tuvimos carencias y no sabemos cómo relacionarnos con el dinero de una manera positiva para poder lograr tener pues lo que queremos, ¿no? Materialmente, y ya saben que en Ser Consciente les damos todas las herramientas, pero materialmente pues efectivamente el dinero ayuda. Y en este momento pues queremos que tú conozcas herramientas que puedan lograr que sanes tu relación con el dinero. Ojo, es muy importante acercarte a esas herramientas para poder lograr que, uno, sepas cuál es tu relación actual, que la puedas observar y que la puedas transformar. Por eso hoy tenemos una invitada súper especial, que es Lucrecia García Torralba. Estoy súper contenta de tenerte, Lucrecia, en tu programa Ser Consciente. Bienvenida a la familia. Este es un programa que hacemos con todo cariño, con todo amor para el desarrollo humano. Y hoy vamos a hablar de una herramienta que personalmente ya conozco y que son las constelaciones familiares. Tú como terapeuta transgeneracional, como coach, y que justamente te has dedicado a ayudar a las personas a conocer su actual estado en diferentes materias, no nada más en el dinero, ¿no? Ahorita nos platicarás primero qué son estas constelaciones, que es la herramienta que tú utilizas para ayudar a las personas y que nuestro auditorio pueda saber cómo hacer para sanar, no nada más esta área de su vida, pero hoy que estamos empezando ya un nuevo año, que hay muchas personas que están cambiando de planes, empezando proyectos con mucho entusiasmo, puedan lograr cambiar o transformar su visión ante lo que es la abundancia y en este caso la material, el dinero. Bienvenida, Lucrecia. Gracias, Ana, muchísimas gracias por la invitación, es un placer para mí estar aquí. Y sí, efectivamente, pues el dinero es importante para nosotros. Vivimos en una realidad material, ¿no? Necesitamos el dinero como un bien para intercambiar bienes, servicios, para vivir, y es una energía. Con eso quiero empezar. El dinero es una energía. Y justamente por eso a veces no sabemos qué pasa si estoy trabajando muchísimo, pero el dinero no se queda o no llega, ¿no? De pronto, pues muchas personas no saben cómo es que hay a lo mejor el vecino, el amigo, incluso las parejas, o algún familiar, esa persona sí tiene dinero. ¿Es que será que lo sabe utilizar mejor que yo? ¿Es que será que a esa persona sí se le dan las cosas y a mí no? Es que a veces no observamos que efectivamente es una energía que también podemos, pues de alguna manera, sanarla o buscar cómo cultivarla en nuestra vida. ¿Cómo es que tú trabajas con esa energía del dinero en constelaciones familiares? Empecemos, ¿qué son las constelaciones familiares? Empezamos por ahí. Bueno, las constelaciones familiares es una herramienta terapéutica que fue creada por este señor Bert Hellinger, un gran maestro,
Él nos dejó este mundo en el 2019, pero él vivió 94 años y gran parte de su vida trabajando con grupos, con personas. Él era un sacerdote jesuita y estaba de misionero en Sudáfrica y él observaba las tribus y cómo tenían un desempeño totalmente diferente, las familias, sus dinámicas, sus roles eran totalmente diferentes al pensamiento pues, que él llevaba de haber crecido en una familia alemana, ¿no? Y él empieza a observar cómo se reducen los conflictos y cómo cuando alguien moría o cuando había una pérdida, cuando había una enfermedad, lo vivían totalmente diferente. Y él empieza a observar todo esto que sucedía en estos grupos, más lo que él ya tenía estudiado e integrado. Él empieza a apoyarse también en la terapia sistémica que ya existía y él crea lo que se llaman constelaciones familiares, que en alemán tiene un nombre totalmente diferente, pero traducido al español quedó como constelaciones familiares, porque las constelaciones es un grupo de estrellas, ¿no? Entonces ves la constelación de Orión, la Osa Mayor, bla, bla, bla. No tiene nada que ver con zodiacos ni nada, pero entonces al español queda como constelaciones, porque nosotros formamos parte del grupo familiar. Entonces esta constelación es diferente a esta constelación y esta familia o este sistema familiar es diferente a este sistema familiar. Tienen historias diferentes, miembros diferentes, sus escenarios de vida son diferentes y su manera de estar y de actuar es diferente. Y como las constelaciones, posiciones diferentes, cada estrella, ¿no? Digamos, claro, en este caso. Roles diferentes, ¿no? Así es. ¿Y de dónde viene como esas historias? Pues de las vivencias. Porque todos llegamos acá con un nacimiento, ¿no? Y todos nos vamos con un evento de muerte. Pero no es lo mismo que muera una abuela, en este caso, por ejemplo, mi abuela, que yo me llamo como ella, mi abuela Lucrecia, que murió de 100 años, 7 meses, lúcida, ¿no? Que hizo una cama de 2 semanas, súper bien, a que muriera una mujer de parto a los 34 años, ¿no? Dejando a 3 niños en la orfandad y a un marido en duelo y a un bebé recién nacido, ¿no? Ese tipo de eventos trágicos que marcan a las familias y se quedan encriptados en duelos, en heridas, en dolencias que difícilmente se van a poder transformar, se van a poder primero entender, luego digerir, porque es todo un proceso, y finalmente transformar, ¿no? Entonces, a veces es tan fuerte el dolor que este gran drama, primero el trauma, que es el golpe, el dolor, y luego el drama que viene alrededor, va a impregnar a todo el sistema familiar, a todos los descendientes, con una historia. Vamos a suponer, hablando de dinero, ¿no? Que esta mujer se hubiera podido salvar si el abuelo hubiera tenido dinero. No, la mujer no pudo tener acceso al médico, a medicinas, y muere por unas complicaciones del posparto, por una mala atención, por falta de dinero. Vamos a poner ese ejemplo, ¿sale? Okay. Entonces, este hombre se queda sumido en el viudo, no, en una gran depresión, había pobreza, se vuelve todavía más pobre, se vuelve alcohólico. Estamos poniendo un ejemplo, ¿sale? Sí. Y los hijos viven todas estas carencias. Y el dolor, y la ausencia, y todo lo que... El abandono, porque además el niño no tiene concepto de que la mamá murió. Vieron a su mamá un día y otro día ya no la vieron y creen que mamá se fue. Y abandonó. Y los abandonó. Entonces, fíjate, claro, la sensación de abandono, la orfandad, la vulnerabilidad, más la pobreza. Y luego estos niños crecen y les va a costar trabajo ganar dinero. Porque posiblemente hay una fidelidad al clan, ¿no? Una fidelidad a su historia, una fidelidad a su dolor. Y probablemente en generaciones posteriores van a tener lo indispensable, o sea, van a sobrevivir. Pero no va a haber dinero, por ejemplo, para vacaciones, para grandes progresos, para el disfrute. Porque ¿cómo nos vamos a permitir nosotros disfrutar cuando los de allá atrás sufrieron tanto por la carencia? Pareciera que le damos como que honramos
a las historias que se vivieron en nuestra familia, incluso las que no son tan positivas, ¿no? Y entonces, pero es una cuestión totalmente inconsciente que sucede en las familias, ¿no? Que si supiéramos y si tuviéramos estas herramientas, obviamente te observarías, trabajarías en eso. Exacto. ¿Y cómo es que la trabajan en constelaciones? O sea, si ya se dio una situación como esta, que muchas personas que nos están escuchando y nos están viendo, en este momento les están cayendo muchos veintes, porque justo esto pasa cuando escuchamos estas historias y sabemos que hay una herramienta para resolverlas, empiezas a decir, eso pasó en mi familia, ¿no? Como acabas de decir, una situación de alcoholismo, una situación de abandono, una situación de muertes prematuras, una situación de carencia económica o de insatisfacción material, porque efectivamente a lo mejor podemos sobrevivir ahí para comida y no más. No más. Y ahí vamos, ¿no? El trauma es lo que sucede, el dolor, la tragedia. Pero el trauma dura, no sé, o sea, cuenta, la enfermedad, la muerte, es un tiempo. Pero el drama va a persistir. Y eso es lo que nos va a impregnar. Entonces, como bien lo decías, pareciera que lo honramos y lo honramos del lado del dolor, porque no hemos procesado conscientemente ese dolor. Entonces, sin darnos cuenta, con nuestras acciones, con nuestras creencias, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, estamos honrando y seguimos identificados con esa tragedia, con ese dolor transgeneracional, hasta que llega la conciencia, ¿no? Y entonces decides honrarlo de manera consciente, y entonces honras ese dolor. Eso ahorita lo voy a explicar, no se hace en un trabajo de constelaciones familiares. Honras a esa mujer que seguramente no quería morirse. Claro. A los 30 años dejando a sus niños chiquitos y dejando un bebé. Honras su dolor, honras el dolor de los niños que quedaron huérfanos. A lo mejor era tu padre, tu abuelo, no sé en qué generación. Honras a ese viudo que nunca se pudo sobreponer del dolor. Y honras todo el drama que siguió hasta que llegó la vida a ti a ese precio. Claro. ¿No? Y entonces, en constelaciones hablamos de frases que Bert Hellinger y después los que vinieron después de Bert Hellinger crearon, que se llaman frases sanadoras para poder honrar. Entonces, honras ese dolor y lo dejas con ellos, porque allá se vivió. Te despides de esa parte. Exacto, ¿no? Y tú pides permiso para hacer las cosas diferentes, pero miras ese dolor. O sea, primero hay que mirar, reconocer, honrar, agradecer y finalmente gestionar un permiso para hacerlo diferente. Si te das cuenta, en esa constelación o en las constelaciones hay todo un proceso. Pero claro, volviendo al dinero, digo, ahorita pusimos este ejemplo, ¿no? El dinero, como te vuelvo a repetir, es una energía y está compuesto por energía masculina y energía femenina, ¿no? En la energía masculina es cómo lo genero, cómo llega a mí. Para eso se necesita una acción. Inclusive si te llegó por una lotería, tuviste que comprar el boleto de lotería. O sea, tuviste que hacer algo para comprar eso que te llegó de la lotería, ¿no? El comprar ese boleto. Y esa acción es a veces lo que no observamos, ¿eh? Porque justo acabas de decir algo súper interesante y que a veces queremos un truco de magia, queremos que nos llegue la varita mágica, una hada madrina, que nos diga ya 1, 2, 3, ya estás sanado, ya vas a tener dinero, ya como si nada. Y lo acabas de decir, observar en dónde estoy parado, porque efectivamente si una parte de la energía del dinero es la parte de la acción, pues no puede llegar una varita mágica y ya van a tocar a mi puerta y va a llegar un lote de dinero, ¿no? O sea, es algo que tenemos de entrada que observar, porque a veces ni siquiera a este punto le damos el espacio, ¿no? Claro. De suceder una acción. O sea, qué importante es observarlo. Y esa parte energética es activa. O sea, yo tengo que hacer esto. O sea, aunque sea este pequeño movimiento, pero lo tengo que hacer, ¿no? O pararme a las 3 de la mañana, o sea, no es lo mismo
que a lo mejor yo estoy generando dinero, ¿no? Con unos movimientos en mi celular, que es una acción, Claro. o me estoy levantando a las 3 de la mañana y durmiéndome a las 11 de la noche, y es otra acción, ¿ok? Claro. Ahorita vamos a ver de qué depende todo eso, pero estamos en esa energía masculina de la acción. ¿Cómo lo genero? Inclusive hasta mis ideas, ¿no? De los proyectos que voy a tener. Y alguien puede tener 20,000 proyectos y toda esa energía de, sí, le voy a hacer acá, bla, 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 pero ahí está muy en la mente y en la inspiración, que sería lo femenino, pero le falta pasar a la acción. Ok. ¿No? Es como cuando haces tus propósitos de año nuevo. Puedes tener una lista y se ven padrísimos todos tus objetivos y tus proyectos, pero ya es veintitantos o finales de enero y no has pasado a la acción. Y no has ido ni un día al gimnasio, ¿no? Exacto. ¿Qué onda con la acción? ¿Qué onda con tu energía masculina? Entonces el dinero, esa parte, generarlo. O sea, la femenina sería tu propósito, o tu pensamiento, tu inspiración. La inspiración, ok. Y ya pasar a la acción, pero también, pasar a la acción es lo masculino, pero también en lo femenino está administrar. Qué importante, ¿eh? Qué importante es saber esa parte, justamente la razón que sabemos, muchos sabemos que la parte masculina es la razón y la femenina es justamente pues el sentimiento, etcétera. La emoción. La emoción. Pero ¿qué pasa cuando también no nos damos cuenta de que la parte femenina es recibir y multiplicar, recibir y administrar, ¿no? Y muchas personas pensamos que eso se tiene que dar solo. Es Sí, que, no. pues, a ver, ya tengo dinero, no sé cómo se me fue todo de las manos y nunca lo administraste, ¿no? Que es justamente también un poco el orden y la inspiración que necesitamos de esa energía femenina. Y entonces, fíjate, ya tenemos cómo lo genero, cómo lo administro, y luego ya viene una danza entre lo femenino y lo masculino para invertirlo, que es más masculino, ¿no? Pues eso que yo ya administré bien desde la feminidad, ahora uso mi propia energía masculina para administrarlo, tengo una visión de ahorrarlo, ¿no? O sigo en mi feminidad y lo anclo o lo comparto, ¿no? Porque a lo mejor tengo suficiente y quiero compartirlo, quiero que también es una multiplicación ahí. Y la palabra generoso, que es así de que el que da, también viene de generar. Entonces, es como este matrimonio entre lo femenino y lo masculino, porque mi generosidad va a ser en la capacidad que yo tengo de generar. Por eso, generar y generosidad tienen la misma raíz, ¿me entiendes? Es la Nunca lo había capacidad que tengo de tener. Y entonces esto que yo tengo me es permitido compartirlo. Y cuando lo comparto estoy generando algo energéticamente. Energéticamente estoy Claro. generando otra vez, ¿no? Para que llegue a mí. O sea, tengo miedo que si yo lo comparto, lo pierdo. Duda. Claro. Miedo, Claro. ¿me entiendes? Entonces, eso ya está impregnado de carencia. Tengo miedo que si te doy a ti 10, me va a hacer falta. Y fíjate, no nada más es que tengo miedo de darte, también tengo miedo de tomar. Porque si ese pensamiento de carencia está, o esa emoción o sentimiento o sensación la tienes dentro, no quiero dar, pero tampoco quiero tomar. Porque Claro. creo que si yo tomo le va a hacer falta a alguien más, porque estoy en una creencia de carencia. Pero volviendo a constelaciones, ¿cómo puedo yo asegurar mi buena relación con el dinero? Honrando a papá y a mamá. Porque yo necesito, para empezar, todos necesitamos a papá y a mamá para estar acá, ¿no? O sea, todavía, a pesar de que está tan avanzada la ciencia, se necesita un óvulo y un espermatozoide para la concepción. Sí, muchas personas piensan, oye, ¿cómo voy a constelar si no conozco a mi papá? Porque nunca estuvo, porque ni lo conocí, porque mamá nunca me dijo quién era. No, pero existió, todos tuvimos un papá.
así esté ausente o presente, Claro. y también tiene que ver, ¿no? Dentro de estos sistemas familiares, Exacto. aunque no lo hayas conocido, no sepas ni quién es. Estuvo presente. De hecho, el 50% de tus células, vamos a suponer, hablar de ese padre desconocido, ¿no? Provienen de ese padre desconocido, de su linaje, de sus emociones, de sus pensamientos. Hay algo dentro de todo esto que yo trabajo que se llama proyecto sentido gestacional y que tiene que ver con todo lo resuelto y lo no resuelto de nuestros padres al momento de nuestra concepción. Porque recibimos a nivel genético un material en la concepción, ¿no? El material genético de mi padre y el de mi madre, pero a nivel energético también. Claro. Entonces, aunque yo no lo conozca, no tenga una relación con él, tengo un vínculo. Vínculo genético, ¿no? Y un vínculo energético. Me guste o no me guste. Haya estado o no haya estado. Ahí yo lo porto. Claro. Entonces, ¿cómo puedo asegurar mi buena relación con el dinero? Honrando a ese padre. Porque si no, entonces me va a hacer falta a mí esa energía masculina, esa fuerza que yo voy a necesitar para esto que yo te contaba, para generar, para invertir, para tener una visión, ¿no? Para multiplicar. ¿Y cómo empezamos así? Muchas personas no saben cómo es esta terapia de constelaciones. O sea, a veces, como decías al principio, muchas personas piensan que es esoterismo, que no sé si en mi iglesia o en mi religión vayan a permitirme hacer esto. Esto es una herramienta completamente distinta, ¿no? Es una herramienta en donde, o sea, ¿qué es lo que puede esperar una persona de estas constelaciones? ¿Cómo es que se trabaja, así como que un breve ejemplo, para poder, pues, digamos, las personas que hoy están escuchándonos y que dicen, quiero empezar a honrar a mi papá y a mi mamá, pero no sé cómo, o no sé qué esperar de esta terapia o de este taller que tú das? Bueno, acuérdame que al final de yo como una pequeña recetita para poder hacerlo de manera personal todos los días, ¿no? Pero, como bien lo dices, ¿cómo se hace? Bueno, podemos trabajarlo de manera individual en consultorio. Hay constelaciones individuales donde tú me contactas, llegas, me dices, oye, quiero constelar a mi papá, a mi mamá, o mi abundancia, el tema de pareja, un duelo, quiero cerrar una relación, bla, bla, bla. Tienes un tema perfectamente claro y pides una constelación. Pero hay personas que no tienen idea, solamente tienen chorrocientos mil problemas y a veces quieren constelar algo, pero hay tantas cosas que yo siempre les digo, constelaciones es como una mesa de billar, ¿no? Entonces hay que saber qué bola vas a pegar para hacer una carambola, ¿no? Para que vayan más temas de la mano, porque siempre al tener nuestros conflictos, el origen en papá y en mamá, siempre va a haber una relación en todos nuestros temas, salud, dinero, amor, tiempo, disfrute, van a estar relacionados, siempre te va a llevar indudablemente al padre, a la madre o a los dos, ¿no? O al sistema familiar completo. Claro. Entonces, a veces cuando hay muchos temas abiertos, se requiere como una sesión previa para ordenar y saber exactamente cómo que se va a trabajar en la constelación, ¿no? Entonces, en la constelación en consultorio trabajamos con pequeños objetos o muñecos, pero también hay los talleres. En un taller tú llegas a una fecha, ¿no? Al lugar establecido, acordado, y te presentas, no conoces a nadie, pero tú tienes la inquietud de poner orden en tu sistema y trabajas tu tema. La consteladora te dice cuál es el tema que vas a trabajar y la consteladora te va a pedir que pongas representantes de lo que se está implicando en el tema, ¿no? Puede ser papá, mamá, la prosperidad, un proyecto, una deuda, etcétera, el propio dinero, tu relación con el dinero lo puedes constelar. Y entonces las personas que están ahí, que les pides ser representantes, van a entrar al campo de tu familia. Este concepto de campo morfogenético se le debe al biólogo Rupert Sheldrake. Él investigó que los miembros de una especie, cuando un miembro tenía un descubrimiento, tenía un tema, una información, cuando se repetía varias veces esto,
toda la especie se impregnaba de esa misma información y de ese mismo pensamiento, aunque los demás no lo hubieran vivido. Entonces, es así como en las constelaciones alguien que no te conoce puede entrar al campo de tu sistema familiar y puede sentir en su cuerpo por medio de sensaciones toda esta información y las va reportando. La consteladora pregunta cómo es para esta persona estar en el lugar del papá de la persona, ¿no? O del esposo, o del bebé muerto, o de la anciana que desapareció, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí la persona que está haciendo su constelación está tomando toda esta información y finalmente está observando por fuera. Exacto, y a veces Okay. Participa en la constelación. Todo va a depender del feeling del constelador y del momento. A mí me gusta que en un determinado momento la persona entre en la constelación y se sienta en su lugar, no tome su propio lugar en la constelación. Pero a veces es permitido, ¿no?, que tenga un representante y esta persona esté observando. O sea, todo va a depender del tema, de la forma de trabajar del constelador, del ritmo que está llevando la constelación en ese momento. Y lo que buscan las constelaciones es finalmente darle al constelante una mirada de solución. Se va a ir con algo totalmente diferente de cómo llegó, ¿no? Y muchas veces no te va a gustar lo que va a aparecer, ¿no? Pero esto va a permear en tu sistema y te vas a poder dar cuenta a veces saliendo. Yo he tenido casos, por ejemplo, de alguien que estaba ausente o distanciado de su padre, ¿no?, que no se hablaban hace 2 años y trabaja con el papá y pon tú, la constelación acabó a las 3 de la tarde y a las 4:30 me estoy recibiendo una llamada de Lucrecia, ¿no lo vas a creer? Mi papá me llamó por teléfono. Y yo, ¿cómo? Sí, estaba yo llegando a mi casa y yo llegué a mi casa y mi papá me llamó y me dijo, quiero hablar contigo o nos vemos mañana, ¿no? Y tú dices, ¿pero cómo? Y ella dice, y lo acabo de constelar. No siempre es tan inmediato. A veces te van a tardar días, semanas, inclusive meses. Todo va a depender de la conciencia sistémica, no nada más de la conciencia del constelante, sino de la conciencia del sistema. Y hay ocasiones en que yo como consteladora, en un trabajo en particular, sientes que no tienes permiso de avanzar o de seguir, se siente como un bloqueo. Que el sistema está cerrado, ¿no? Y entonces no me queda más que decir, lo lamento, no tengo permiso para seguir trabajando. Es que es mucha energía de lo que estamos hablando, pero no crean que es un tema mágico. O sea, es un tema de tomar conciencia y de tomar tu lugar en ciertas acciones. A mí me tocó constelar, y a lo mejor para hacer como un breve resumen, cuando Lucrecia habla de representar a una persona dentro de tu familia, si tú eres el constelante, si tú eres quien está constelando, hay varias personas que no conoces, la mayoría no las conoces, a veces a ninguna, o a veces a alguna persona conoces, pero ellos toman un lugar de acuerdo a cómo tú vas sintiendo que puedes ponerlos, ¿no? O sea, hablando de constelaciones, justamente cada quien toma un lugar de acuerdo a cómo tú ves las cosas, ¿no? Y dónde estaría tu mamá, ¿no? Y quién sería. Entonces, tú le pides a las personas que te apoyen a tomar como digamos, como si fuera una obra de teatro, ¿no? Tú la estás observando. Y yo creo que es a lo que te refieres con cuando tú generas o tomas esa conciencia. Si tú ves por fuera cómo es que se está representando tu familia y dónde está cada quien parado y cada quien como, digamos, de acuerdo a la consteladora o al constelador, al terapeuta que está ayudando, que está pues ayudándote a observar, claro, ¿no? Vas tú también dándote cuenta de cosas que de verdad pareciera que como nunca me di cuenta de que a lo mejor mi papá, en lugar de tenerlo atrás, ¿no? Soportándome, ayudándome, pues como un papá te apoya, ¿no? Lo tengo enfrente o alejado o no está, ni siquiera lo tomo en cuenta. Bueno, quiero regresarme un poquito a repetir que una forma de que podemos asegurar
¿no? La buena relación con el dinero es honrar a papá y a mamá, porque al honrar a papá y a mamá, honras tu vida y aceptas tu vida. Ahí, fíjate, si yo no acepto cómo llegué al mundo, las circunstancias en las que mis padres me concibieron, que soy a lo mejor una hija fuera del matrimonio, o que mis papás se tuvieron que casar porque estaban embarazados de mí, o lo que sea mi historia, ¿no? De mi concepción. Si no acepto mi llegada al mundo, o de mi nacimiento también, porque el dinero, el nacimiento es nuestro primer éxito, y el dinero está relacionado con el éxito. O sea, si a mí me va bien, se va a ver porque tengo dinero, ¿no? Entonces, hay un éxito económico, hay un éxito emocional, hay un éxito que solamente es reconocimiento social, claro, ¿no? Que a lo mejor no tengo dinero, pero soy reconocida socialmente. Entonces, el éxito también tiene muchas aristas, pero en la mayoría es éxito económico. Entonces, fíjate, el primer éxito de todos es nuestro nacimiento. Pero el éxito de mi padre, para que yo tenga ese éxito, fue mi concepción. Entonces, si yo tengo un padre con una mala relación, un padre que no me reconoció y al cual yo no reconozco tampoco, ahí ya empecé a tener un problema. Entonces, me tengo que regresar a honrar a mi padre, a mi madre, a la forma en que la vida llegó a mí. Porque también si yo no me siento completamente feliz en esta vida, encarnada en esta vida, satisfecha en esta vida, no me va a llegar la lana. Y luego, a lo mejor me va a llegar, pero ¿qué crees? Nunca va a ser suficiente. No me voy a sentir contenta, no la voy a poder compartir, no la voy a poder disfrutar, aunque se multiplique. Va a haber un vacío en mí. Claro. Ni administrarla, ¿no? También. O sea, ¿cuántas personas ese es su problema? Es que me llega, o tenía, me heredaron, y de repente todo se fue. ¿Cómo? Claro. Y no se dan cuenta ni siquiera en qué momento perdieron todo su patrimonio. Pero es bien interesante esto que dices, el que genera mucho y a fin de mes no tiene nada. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Qué hice? ¿No? Hay algo ahí. Entonces, primero, honrar a papá y a mamá y honrar la forma en que llegó la vida a mí. Y aquí entra, como te vuelvo a repetir, mis padres, las historias transgeneracionales, mi concepción, mi gestación, mi nacimiento, y hay veces que nacemos ya con deuda. Ah, caray. Y se llama deuda emocional. Entonces, tengo el caso, por ejemplo, de una persona que llega a mi consulta con onda de que siempre está endeudado, ¿no? Siempre está endeudado, le va bien, pero siempre tiene deuda. Gasta más, él tiene 2 empresas, ¿no? Y toma más de lo que tiene que tomar, y a tal grado que tuvo que contratar un despacho externo que le administrara, o sea, que casi le amarrara las manos para que él se asignara un sueldo y no pudiera tocar más. Claro. Pero cuando llegó a esto, él ya había endeudado a una empresa con otra. Haz de cuenta, esta empresa que había creado primero estaba endeudada y no tenía forma de salir. Y entonces él crea una empresa nueva, y esta empresa le empieza a ir muy bien, tan bien que al poco tiempo, con esta empresa nueva, toma dinero para darle aire, ¿no? Para darle oxígeno y alimentar esta empresa. Entonces genera una deuda con esta empresa, ¿sabes? Y o sea, la deuda de la deuda. Y genera, la deuda de la deuda. Generaba, la deuda claro. de la deuda, ¿no? Y entonces él dice que les dijo al despacho que le administraba que bueno, que él estaba dispuesto a que no le pagaran a él mismo, porque esta empresa era del mismo, ¿no? Y yo lo primero que le dije es, ¿por qué no? Se tiene que cubrir esta deuda. Bueno, ya pasan los meses, él sigue en las sesiones y luego deja de ir. Pero para esto, tú tenía que pagarme, ¿no? Y pues yo dije, se le olvidó, porque además, no es algo que yo le esté cobrando ni nada. Dije, seguro se le olvidó. Y luego después me busca, ¿no? Y me dice, oye, no te había pagado. Y le dije, sí, pero como yo sé que tienes un tema de deudas, para mí no fue raro. Lo vi como un patrón tuyo y lo acepté. O sea, dije, pues me debe, ¿no? Y ya llega a un taller de constelaciones. Me dijo, oye, me enteré que vas a constelar, quiero constelar. Sí, va. Diciembre, ¿no? Y entonces llega y me dice, pues,
bueno, él no conoce a nadie, no se va a poner a contar todo lo que yo ya sabía, ¿no? Porque yo ya lo había visto en sesiones, nada más él dice, por primera vez en varios años, estoy cerrando mi año fiscal con ganancia, ¿no? Y entonces todo el mundo así como, wow, pues qué padre, ¿no? Todos Y tú, así, pero me debes a mí. no, Ay, perdón, sí. ya me había pagado, ya me Ok, había pagado. ok. Y entonces así como, bueno, ¿cuál es el problema? ¿No? Me dijo, pero esta ganancia, no sé qué hacer con ella y me está generando mucha ansiedad. Estoy comiendo de más, ya subí, quién sabe, 3 kilos en no sé cuántas semanas, no estoy durmiendo, ya había dejado de fumar y volví a empezar a fumar porque me siento súper ansioso. Y bueno, yo le pregunto, ¿qué crees que te cause la ansiedad? No, pues la ganancia. Y yo así como, pues qué raro, ¿no? Que la ganancia le cause. Y ya, pero pues como yo no puedo estar dando esos comentarios, yo dije, a ver, vamos a traer a la ganancia, un representante para ti, bla, 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 y a ver cómo se comporta. Hay momentos en que no permito que el constelante ponga los elementos, sino soy yo y dejo que la constelación trabaje solita, porque la persona a veces va como con muchos pensamientos que quiere que así suceda, y no, tiene que dejar que el campo y el inconsciente trabajen. Y Como entonces que queremos controlar hasta exacto, nuestra entonces yo decía, constelación. algo falta, y entonces digo, un representante para la deuda. Y ya, ¿cómo? Y hasta él dijo así, ¿no? Como la deuda en la constelación, pero ya la deuda... Ya no estaba. No, todavía sí. estaba, ¿no? Y ok. entonces llega la deuda y curiosamente la ganancia, que además era un buen dinero, era exactamente la cantidad de la deuda, ¿no? Y entonces la ganancia viéndose con la deuda así como de... Y él dijo, es que si la ganancia está aquí y pago la deuda va a desaparecer. Y yo decía, Muy pues, bien. pues chido, ¿no? ¡Qué padre! Ya lo lograste. No, pues eso es lo que le estaba causando ansiedad. Porque en su origen, la mamá tuvo que dejar de trabajar. Los papás se casaron y tuvieron un primer bebé. Y el bebé nace y muere. Porque la mamá trabajaba, había estado muy agitada, el papá también trabajaba afuera, no recibió suficiente atención, y ellos achacaban a que el bebé había muerto. Bueno, el papá decía, porque la mamá había trabajado y no se había cuidado. Entonces, para el siguiente embarazo, que es la siguiente concepción, cuando quedan embarazados, el padre le pide a la madre que deje de trabajar y la madre deja de trabajar. Entonces, fíjate, en su inconsciente, él se logró y logró quedarse en la vida gracias a que su mamá dejó de trabajar. Y que empezaron a tener deudas. No, y que le debe... le debía a eso a la mamá. A la mamá, su realización, su renuncia, etcétera, ¿no? Y Wow. él cuenta ahí en la constelación que siempre había tenido una fascinación por las deudas. Y contrario a lo que pudieran pensar, mi propuesta no fue paga tu deuda. Mi propuesta fue paga solo una parte de la deuda y mantén la deuda. Y todo el mundo así en la constelación como, ¿cómo? O sea, ya tiene todo para pagar, ¿por qué no paga? Porque es que si pagas, fíjate, tú vives gracias a la deuda que tienes con tu madre. Así lo tienes adentro. Claro, por eso le generaba tanto Si ansiedad. desaparece la deuda, ¿qué onda con mi vida? Vivo gracias a la deuda. Por eso siempre estaba endeudado. Porque Fíjate, lo qué mantenía profundo. vivo. Lo mantenía vivo. Inconscientemente. Entonces, cuando él tiene la ganancia, se pone todo angustiado porque va a desaparecer la deuda. Es como decir, voy a desaparecer yo. Exacto, esto es tan profundo así. Y le dije, velo con tus contadores, con todo, ve cuánto puedes mantener de deuda. Pero mi propuesta terapéutica es no la pagues. Quédate con un 10, un 15, con lo que sea manejable para ti. Y vamos a seguir trabajando en eso, porque todo lo que sucede en nuestra primera infancia, concepción, gestación, nacimiento, 3 años de vida hasta los 7 años, es estructurante en tu personalidad. No lo puedes modificar. Te causa eso, la ansiedad. Entonces, fíjate, ese caso es impactante. Pareciera que él tenía un problema para manejar sus finanzas. Pero ojo, hay que ver de dónde viene ese. Por eso sí necesitamos la ayuda de alguien externo.
¿no? Que tenga además la experiencia para mirar y decir, oye, pues no va por ahí. No, y eso es justamente mirar lo que decías, ¿no? Que fue lo primero que dije y a lo mejor parecía redundante al principio, como ver dónde estoy parado en el dinero, en cualquier aspecto. Yo creo que lo primero es mirar. ¿Cuántas personas hoy no saben qué hacer con su vida en pareja, con su vida, su salud, porque están desesperados, porque no saben por dónde empezar a resolver? O sea, ¿por dónde empiezo? Sí, ya sé que tengo un matrimonio pésimo, pero no me atrevo porque no sé dónde estoy parado y qué va a pasar. Claro. O sea, la incertidumbre, la frustración. Cuando este tipo de herramientas llegan y te observas, yo siento que tienes el 50% del camino andado, ¿no? Porque ya sabes qué es lo que vas a trabajar, ¿no? Puede que a lo mejor no tengas bronca para generar y generes y ganes mucho, pero ¿sabes por qué te deshaces del dinero? Porque es posible, ¿no?, que en tu sistema familiar sea peligroso tener dinero. Porque un ancestro fue secuestrado, asesinado, ¿no?, por tener dinero. Entonces, el tener dinero es así como, no. Algo va a pasar. No, me deshago de ese dinero. Y ahorita que lo cuentas, yo te voy a compartir, les voy a compartir algo que sucedió en mi familia, en mi sistema familiar, y que ahorita que lo dices, me caen muchos 20. Yo nunca he constelado el dinero. No siento que tenga como que, como no es prioridad en este momento, ¿no? Pero que efectivamente el papá de mi abuela materna es asesinado por un robo. Por tener dinero, porque te van a robar al quien tiene, no al que no tiene. Ajá. Claro, cuando yo he visto mi árbol genealógico, ya en otro tipo de sesiones y en otro tipo de terapias, en biodecodificación, etcétera, yo estoy, en ese aspecto, estoy muy apegado a mi familia paterna, que tiene otro mundo totalmente distinto. Pero sí he visto en algunos aspectos en mi familia materna que hay personas que, esto que te decía de, no porque, o sea, si me voy a quedar, o sea, con esa carencia, ¿no? Me voy a quedar sin dinero si lo comparto. O, no, a ver, te doy a tanto, y con mucho miedo, o incluso miedo de tener dinero. Y entonces, ahora que lo dices, me parece que tiene una relación muy interesante. Que mi bisabuelo haya sido asesinado teniendo dinero para robárselo. Claro. Y que hoy haya personas dentro de la familia que yo detecto muy bien, que a veces no entiendo por qué viven así, porque sí generan, porque son brillantes, pero viven con ese miedo de tener dinero. O se deshacen del dinero. Pero así. O le siguen robando. Claro. En esta fidelidad para mantener ese patrón, ¿no? Qué súper interesante ese tema. Está impresionante. Y qué padre tener terapeutas como tú, que aparte tienen toda esa experiencia y la ética para justamente observar tan profundamente, porque no puedes constelar con cualquier persona. Esto es algo que yo sí quería dejar bien claro en este programa. No puedes constelar con cualquier persona, así como no puedes tener terapia con cualquier persona que no sea una persona experimentada, que sea una persona preparada, que sea una persona ética. Me recomendaron muchísimo contigo y hoy lo veo. Gracias. Hoy veo por qué. Porque es esa parte de observar y de apoyar a tus pacientes de esta manera. No debe ser fácil, no digamos que lo fácil, pues paga tu deuda, ya estás, claro. Sanado, pero no, o sea, esta parte que nosotros los seres humanos tenemos y que no conocemos hasta que nos acercamos a herramientas como estas, como de, efectivamente tengo un patrón que no va a ser fácil tampoco, no va a ser magia quitarlo, y que a lo mejor solo observándolo, conociéndolo, como lo hizo tu paciente, ya sé qué es lo que me está pasando, yo genero mucho, pero esta relación que tengo con mi mamá, con esta deuda que debo de tener para sentirme vivo. Bueno, gracias a eso. Gracias a eso lo honro de otra manera. Y ya nada más con saberlo, observarlo, seguramente su vida financiera va a estar muchísimo más sana, claro, que nunca. Porque de que genera, ¿no? Ahora, ¿cómo observar y cómo ir manteniendo esa parte de él que le genera una deuda sana? Porque claro, finalmente él necesita la deuda para vivir, porque él vive gracias a la deuda. O sea, así fue su origen y lo va a tener que honrar. Y saber que va a tener una deuda pequeña y va a poder vivir con ella, pero ya no se va a endeudar como se endeudaba antes.
Claro, no, imagínate todo lo que implica, como decías anteriormente, no es que el dinero sea todo, pero la verdad sí te da una seguridad, sí te da una tranquilidad, sí te ayuda a disfrutar, a tener como... A sobrevivir. Claro, ¿no? y también disfrutar, o sea, no nada más quedarte en la supervivencia, sino también hacer otras cosas. O sea, claro que es abundancia, y como decimos aquí en Ser Consciente, nada está bien o mal, solamente es buscar una vida que funcione. Exacto, Que a ¿te ti funciona o no te funciona? Y hablando de eso, les decía, ¿no? De dejarles un pequeño ejercicio para todos los días. Tengas bronca con el dinero o no, o con la salud, porque todos los temas estos están relacionados, ¿no? Es como decir todas las noches, gracias papá, gracias mamá por la vida que me llegó a través de ti, te honro papá, te honro mamá, y pido su permiso para hacerlo un poquito diferente que ustedes. Ay, qué bonito. Oye, hasta lo dices y hasta como que se nos quita un peso encima. No sé, como que a veces no nos volteamos a ver ese origen que tenemos. Y con tantas cosas que a veces inconsciente o conscientemente nos mete justo nuestro sistema familiar. ¿Cuántas personas no viven teniendo un sinfín de familiares diciéndoles, tu mamá era pésima por esto, o tu papá te abandonó? No, incluso los papás entre ellos, ¿no? A los papás divorciados o separados que tu papá nunca da dinero. Yo te pago todo, entonces yo soy una víctima y yo te pago todo y tu papá nunca da. Y entonces, ¿qué pasa? Que vives a lo mejor pensando en, ay no, mi papá es muy malo, o mi mamá fue muy mala, y entonces nunca lo honras, nunca te das cuenta de lo maravilloso que es justo que te regalan esto, claro, la vida, ¿no? Y que de ahí parte todo, incluso esta sanación que puedes llegar a tener con estas herramientas. De verdad, Lucrecia, me encantó que nos platicaras todo esto. Yo creo que a todo nuestro auditorio le va a servir muchísimo de entrada. Tienen este programa en Facebook, en todas las plataformas, pero sobre todo para que lo puedan ver en Facebook, en Ser Consciente FM, para volver, a lo mejor anoten, recapitulen, volver a conocer, a escuchar este pequeño consejo que nos da Lucrecia, para que todas las noches honremos a nuestro papá y a nuestra mamá. Y bueno, que si quieren ahondar, ¿no? Y profundizar en sus temas. Sí, ¿dónde te podemos encontrar? En el 222-590-9707 y en mi Facebook como Lucrecia García. Y bueno, próximamente voy a tener un taller de transgeneracional que se llama Salud, Dinero y Amor. Pídanme informes ahí para que se puedan inscribir presencial. Vamos a estar trabajando 4 sesiones presenciales con nuestro árbol genealógico. ¡Qué increíble! Por favor, no duden en empezar a trabajar en ustedes. De verdad que yo lo he hecho y se los puedo compartir con toda la tranquilidad de que efectivamente funciona. Son herramientas que, los estudiosos, los investigadores, la ciencia y todas estas nuevas generaciones y estas nuevas corrientes también de desarrollo humano nos están dejando a nosotros, la humanidad. Entonces hay que aprovechar, y muchas gracias, Lucrecia. Esta es tu casa, esta es tu familia, gracias. Y seguiremos, nunca pararemos de sanar, pero seguramente te volveremos a tener porque hay muchos temas que podemos platicar y que nuestro auditorio siempre nos pregunta. Entonces, gracias a ustedes que nos dieron este tiempo y nos vemos en el próximo capítulo. Ya saben que Ser Consciente es un programa para ustedes y que están en los 4098.7, la frecuencia que abre su conciencia. Nos vemos en todas las plataformas digitales como Ser Consciente FM. Ser consciente es amar, es caer.